Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. En contexto, las claves, las reacciones y los temas que ya están haciendo noticia. Hola, saludos cordiales para todos. Las claves del día ya están aquí. Estos son los mimbres con los que se ha tejido este martes 26 de mayo. Preocupación en el Palacio de la Revolución en Miami y expectación y esperanza y alegría también en Miami. Estados Unidos a esta hora acumula más de 150 horas de vuelo de reconocimiento sobre la isla. The Wall Street Journal, que es un periódico conservador muy bien informado y que por cierto tiene un suplemento de fin de semana que recomiendo porque es maravilloso, acaba de asegurar que aviones de reconocimiento de Estados Unidos desde febrero pasado están sobrevolando la isla de Cuba en aguas internacionales y en ocasiones han llegado a 30 y 40 millas de las provincias de Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana. Y ahora, la cifra del día, 500,000. 500,000 podrían ser los deportados a La Habana, a Cuba. 500,000 de cubanos podrían ser deportados y es una condición que habría puesto el presidente Trump en las negociaciones entre La Habana y Cuba. Lo dice el ex congresista demócrata y empresario del sur de la Florida, Joe García, en una entrevista que publica en las últimas horas el periódico The Palm Beach Post. Debo decir que América Radio, de manera independiente, no ha podido confirmar esta información. Joe García, que se aprecia de tener contactos con funcionarios de Cuba y funcionarios de Washington, que de alguna manera están familiarizados con las negociaciones, dice que también sobre la mesa está la liberación de presos políticos, reformas económicas importantes, reformas políticas importantes y sobre todo lo que Estados Unidos llama de permitir esta deportación de los cubanos. Nosotros tampoco estamos en condiciones de corroborar esto de manera independiente y de saber si esto es cierto o no, si es un camelo o no. De todas maneras, un dato a tener en cuenta. Desde el comienzo del segundo mandato del presidente Trump, 1.952 cubanos han sido deportados a la isla. 1.952 cubanos. La pregunta del día está en boca de prácticamente todos los analistas políticos internacionales. ¿De verdad es posible que Donald Trump logre finalmente un acuerdo nuclear con Irán? El presidente Trump dice que sí, pero que eso depende de lo que Teherán haga con los 400 gramos de uranio enriquecido que dice Teherán tener. Estados Unidos está acusando a Irán de haber roto el alto al fuego. Estados Unidos lo dice que es en defensa propia. El lunes por la mañana Trump dijo que el acuerdo estaba ahí, que ya estaba ahí. Sin embargo, Marco Rubio ha dicho que no. El acuerdo está trabado por una frase, solo por una frase, por una palabra. Y Netanyahu sigue su guerra. 100 bombardeos en Beirut, sobre Beirut, en las últimas horas. Así está el mundo. Podría estar peor, ¿eh? No nos quejemos que podría estar peor. Ahora resumimos la actualidad en nuestros titulares. Estos son nuestros titulares. El petróleo ruso se aleja de Cuba. El régimen enfrenta otra sacudida energética mientras un buque cargado de diésel cambia de rumbo. Les contamos. Trump y el líder supremo de Irán siguen chocando. Las negociaciones nucleares se complican. Tenemos los detalles. Atención. Arrestan a cubano de 82 años acusado de vender crack en la pequeña Habana. Tenemos toda la información. Además, Félix Guillermo entrevista al periodista Diego Laje sobre el altercado con el tirador de 21 años abatido por agentes del Servicio Secreto y el creciente clima de violencia política que vuelve a encender alarmas en Estados Unidos. Miguel Cosío conversa con Mario Pentón sobre el arresto en Miami de la hermana de la jefa de Gaesa y cómo Washington estaría cerrando el círculo financiero alrededor del régimen cubano. Y Camilo Egaña analiza junto al economista Elías Zamora el explosivo debate sobre la devolución de propiedades expropiadas tras el triunfo de la Revolución Cubana y el impacto económico y político que tendría una medida de ese tamaño. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible
Y mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos, que ha sido la potencia nueva que nosotros hemos incorporado. El petróleo que Cuba esperaba desesperadamente parece estar escapando, en medio de una crisis energética que tiene a millones de cubanos sobreviviendo entre apagones de hasta 20 horas diarias. El petrolero ruso Universal aceleró motores y cambió bruscamente de rumbo, alejándose de la isla y encendiendo las alarmas dentro del régimen cubano. El buque, cargado con más de 250.000 barriles de diésel, pasó semanas navegando lentamente en el Atlántico Norte, prácticamente a la deriva y sin confirmar destino. Pero ahora el barco viró hacia el Atlántico Sur y aumentó velocidad, en lo que expertos consideran la señal más clara hasta ahora de que el combustible podría no terminar en Cuba. El movimiento ocurre apenas días después de que Rusia y China manifestaran públicamente su apoyo a La Habana y prometieran cooperación frente a la crisis cubana. Sin embargo, mientras Moscú y Pekín hablan de respaldo político, la isla sigue apagándose. El Universal forma parte de la llamada flota sombra rusa utilizada para mover petróleo bajo sanciones internacionales. El barco está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, y cualquier operación vinculada con Cuba enfrenta fuertes restricciones financieras y comerciales. Mientras tanto, la situación energética dentro de la isla sigue empeorando. Este lunes volvió a salir de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la principal planta energética del país, tras una nueva avería detectada en la caldera. Aunque técnicos aseguran que podría regresar en 48 horas, esta ya es la sexta salida de la planta en lo que va de año. La Unión Eléctrica reconoció hoy un déficit superior a los 2.100 megavatios, una cifra devastadora para un sistema eléctrico prácticamente al límite. En Matanzas, más del 70% de los circuitos llevan más de 50 horas sin corriente. En La Habana, barrios completos pasaron casi un día entero sin electricidad, y en varias provincias orientales los apagones ya forman parte permanente de la rutina diaria. La crisis, además, deja cada vez más aislado al régimen cubano. Venezuela redujo drásticamente los envíos de combustible desde finales del año pasado. México prácticamente frenó suministros este año. Y ahora, el único gran cargamento ruso que podía aliviar la emergencia energética comienza también a alejarse de la isla. Mientras Rusia y China prometen respaldo político al régimen cubano, los apagones siguen creciendo y el combustible continúa sin llegar. El cambio de rumbo del petrolero Universal golpea directamente las esperanzas del gobierno cubano en medio de uno de los peores colapsos energéticos de las últimas décadas, informó Enrique López para América Noticias. La guerra puede haberse frenado momentáneamente, pero el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue lejos de resolverse. Las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo de paz continúan complicándose por el punto más peligroso de toda la crisis, el programa nuclear iraní. Donald Trump exige que Irán entregue o destruya sus reservas de uranio enriquecido, material que Washington considera clave para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares. Pero desde Irán, el líder religioso Mojtaba Khamenei mantiene otra posición. El régimen solo estaría dispuesto a congelar temporalmente el enriquecimiento de uranio, sin renunciar definitivamente al programa nuclear. Y ahí está el gran choque. Mientras Estados Unidos insiste en desmantelar completamente la capacidad nuclear iraní, Teherán exige a cambio el levantamiento inmediato de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares bloqueados en bancos internacionales. Además, Irán se niega por ahora a entregar el uranio a terceros países, una de las principales exigencias de la Casa Blanca. En paralelo, la tensión militar continúa creciendo. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá a cualquier nueva acción militar estadounidense cerca del estrecho de Hormuz, mientras Israel endurece su postura y prepara posibles operaciones adicionales contra Hezbollah en el Líbano. Todo esto ocurre mientras Donald Trump reúne a su gabinete en Camp David en un momento crítico para el futuro de la guerra y para la presión política interna que enfrenta la Casa Blanca de cara a las elecciones de mitad del mandato. Washington busca abrir completamente el estrecho de Hormuz, estabilizar el mercado petrolero y evitar otra escalada militar en Medio Oriente. Lo que está pasando ahora es inaceptable. No conozco ningún país en el mundo, chino o de cualquier otro tipo, que siga tolerando esto. Eso no es aceptable. Ese es el hecho. No creo eso. Y ese es el hecho. Eso no es aceptable. Eso no puede pasar. Pero hasta ahora, las conversaciones siguen girando alrededor de los mismos puntos sin lograr un acuerdo definitivo. Y aunque públicamente ambos lados hablan de diplomacia,
En la región todos saben que la opción militar sigue completamente sobre la mesa. Un informe para América Noticias. Soy Camilo Lavastilla. El congresista republicano Mario Díaz-Balart reaccionó tras una revelación de Fox News Digital sobre un diplomático cubano en Washington, investigado por presuntas operaciones de influencia política a favor de La Habana. Según el reporte compartido por Fox News, el funcionario cubano señalado es David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada cubana en Washington, D.C. Las autoridades federales investigan supuestos vínculos con actividades de lobby e influencia política dentro de territorio estadounidense. Un video divulgado muestra al diplomático participando virtualmente en reuniones con activistas en California, donde discutía estrategias para presionar al Congreso y promover intereses del régimen cubano. Díaz-Balart aseguró que esto confirma que el castrismo no solo oprime al pueblo cubano, sino que también trabaja para socavar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El legislador ha insistido en que Cuba mantiene cooperación con adversarios de Washington como Rusia, China e Irán y ha pedido aumentar la presión contra el régimen. Las declaraciones llegan en medio de una ofensiva política y judicial mucho más agresiva desde Washington. En los últimos días, Estados Unidos presentó cargos federales contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Mientras continúan creciendo las advertencias sobre espionaje e influencia cubana dentro de Estados Unidos, informó Enrique López para América Noticias. La posibilidad de que Estados Unidos estudie la repatriación de cientos de miles de cubanos hacia la isla ya comenzó a generar preocupación dentro de la comunidad migrante, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial del gobierno estadounidense. La información salió a la luz después de declaraciones del excongresista demócrata Joe García al The Palm Beach Post, quien aseguró que la posible devolución de hasta 500,000 cubanos sería uno de los temas más delicados dentro de las conversaciones entre Washington y La Habana. Según García, el asunto estaría sobre la mesa mientras aumenta la tensión política tras la acusación federal contra Raúl Castro y el endurecimiento de la presión de la administración Trump sobre el régimen cubano. Sin embargo, hay un detalle importante. Aunque varios medios locales y plataformas digitales han comenzado a difundir la información, hasta este momento, ningún gran medio nacional estadounidense ni cadenas internacionales han confirmado independientemente la existencia de un plan formal de deportación masiva. Tampoco la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional han anunciado públicamente una medida de ese tamaño. Aún así, el tema genera enorme inquietud porque sí coincide con una realidad visible. El endurecimiento migratorio ya comenzó. En los últimos meses aumentaron las detenciones de cubanos con problemas migratorios, mientras miles de personas siguen esperando resolver casos de parole, asilo o residencia permanente. Además, Cuba atraviesa uno de los peores escenarios económicos de su historia reciente, con apagones, falta de combustible, inflación y una nueva ola migratoria que continúa vaciando la isla. Por eso, expertos advierten que una repatriación masiva sería extremadamente compleja, tanto política como logísticamente. Y mientras algunos analistas consideran que la filtración podría formar parte de una estrategia de presión dentro de las negociaciones entre ambos gobiernos, otros creen que Washington estaría evaluando distintos escenarios migratorios para el futuro. Por ahora, lo cierto es que no existe confirmación oficial de un plan de deportación masiva de 500,000 cubanos, pero solo la posibilidad ya está provocando incertidumbre entre miles de familias dentro y fuera de Estados Unidos. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Una escena que parece salida de una película policial acaba de sacudir a la pequeña Habana, en Miami. La policía arrestó a un cubano de 82 años acusado de vender crack en pleno estacionamiento de una clínica de salud, a pocos pasos de una escuela, una iglesia y varios negocios del sector. Según las autoridades, Tomás Casanova fue sorprendido durante una operación encubierta mientras presuntamente entregaba piedras de crack a otros dos hombres identificados como Frank Rodríguez Díaz, de 65 años, y Raymond Vega, de 58. El reporte policial asegura que agentes vigilaban la zona cuando observaron la transacción.
Rodríguez Díaz llegó en bicicleta, entregó dinero a Vega y luego el efectivo terminó en manos de Casanova, que estaba sentado bajo un árbol. Segundos después, el anciano habría sacado de su bolsillo una servilleta con varias piedras de crack y entregado la droga a ambos compradores. La intervención ocurrió inmediatamente. Los oficiales aseguran haber encontrado 11 piedras adicionales de crack y dinero en efectivo dentro de los bolsillos del acusado. Cerca de los otros 2 hombres, también aparecieron más piedras de la misma sustancia. Ahora, Casanova enfrenta cargos agravados por venta de drogas cerca de una iglesia y otros establecimientos protegidos por la ley de Florida, delitos que podrían llevarlo a pasar hasta 30 años en prisión. Rodríguez Díaz también fue acusado de posesión de crack, mientras el caso de Raymond Vega seguía bajo investigación. Además, autoridades federales colocaron una retención migratoria sobre Casanova, lo que significa que también podría enfrentar un proceso de deportación, y no sería la primera vez. Registros judiciales muestran que el anciano ya había sido arrestado anteriormente por delitos relacionados con cocaína y oxicodona. El caso vuelve a poner el foco sobre el narcotráfico en sectores históricos de Miami, pero esta vez con un protagonista que pocos imaginaban. Un hombre de 82 años, acusado de vender crack en plena pequeña Habana. Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, generó controversia al afirmar que Estados Unidos tendría una guerra con Cuba en las próximas semanas. 40 años atrás. ¿Qué dijo Ronald Reagan? En aquel momento mucho más conservador que Donald Trump. Ronald Reagan dijo en aquel momento que Puerto Rico estaba listo y preparado para ser parte de los Estados Unidos y que era más beneficioso para los Estados Unidos también tener a Puerto Rico como un estado. Pero había una guerra fría en ese momento. Hay una guerra fría. ¿Qué guerra tenemos ahora? Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia, teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. Puerto Rico es clave en estos asuntos. Fuimos clave para Venezuela hace escasamente 6 meses atrás y lo vamos a hacer clave para la política pública de los Estados Unidos en Latinoamérica. Tenemos que ver lo que está pasando. Sus palabras surgieron en el marco de un debate sobre el valor estratégico de Puerto Rico para Washington, donde enumeró conflictos abiertos con China, Irán, Rusia y Venezuela antes de mencionar también a Cuba. La frase llamó la atención porque no estuvo acompañada por evidencia ni por un anuncio oficial de la Casa Blanca. El comentario encendió reacciones por su tono alarmista y por la forma en que mezcla política local de Puerto Rico con tensiones internacionales que ya están bastante cargadas. Para Cuba, ese tipo de afirmaciones alimenta la percepción de amenaza y vuelve a colocar a la isla en el centro del discurso de confrontación. Aunque no haya una decisión militar anunciada, la sola declaración amplifica el ruido político en un momento de máxima sensibilidad regional. Autoridades de Estados Unidos investigan a Hassan Paike y a Medea Benjamin por posibles violaciones de sanciones relacionadas con un viaje a Cuba realizado en marzo. El caso gira en torno a la presunta coordinación de actividades, logística y entrega de bienes bajo normas que administra la OFAC, dentro de una visita vinculada al llamado Convoy Nuestra América. Por ahora, la investigación sigue abierta y no hay conclusiones definitivas, pero el simple inicio del proceso ya elevó el perfil político del expediente. La indagación es sensible porque involucra a figuras muy conocidas de la izquierda estadounidense y porque toca directamente el régimen de sanciones contra Cuba. Si se confirma alguna violación, el caso podría convertirse en un precedente importante sobre viajes, intercambio político y límites legales para actividades en la isla. En otras palabras, no se trata solo de 2 nombres mediáticos, sino de una revisión más amplia de cómo se aplican las restricciones de Estados Unidos sobre Cuba. Un cubano identificado como Óscar Espinosa Osoria fue asesinado a tiros en Houston, Texas, y las autoridades aún buscan al sospechoso, que permanece prófugo. El caso ocurrió esta semana y abrió una investigación por homicidio, con un señalamiento directo contra Emilio Fuentes Cuellar, también cubano, como presunto responsable del tiroteo. La policía de Houston mantiene activo el caso mientras trata de ubicar al acusado. La noticia golpea a la comunidad cubana del área porque se trata de otro episodio de violencia mortal entre compatriotas fuera de la isla. Además, la condición de prófugo mantiene la atención abierta y deja en manos de la ciudadanía cualquier pista útil para avanzar en el caso. Para la familia de la víctima, la prioridad ahora es justicia. Para las autoridades, localizar al sospechoso antes de que desaparezca por completo. Estados Unidos ya acumula más de 150 horas de vigilancia aérea cerca de Cuba desde febrero, en una intensificación que vuelve a elevar la tensión con La Habana. El reporte señala que los vuelos de inteligencia y reconocimiento se han concentrado especialmente en zonas cercanas a La Habana y Santiago de Cuba, algunas veces a menos de 64 kilómetros de la costa.
Aunque Washington no ha hecho una explicación pública detallada sobre cada misión, la actividad refleja un monitoreo constante del entorno cubano en medio de la creciente fricción política. La cifra no es menor porque ya no se trata de un vuelo aislado, sino de una campaña sostenida de observación militar con drones, aviones de patrulla y otras plataformas de inteligencia. Para el gobierno cubano, ese tipo de presencia suele leerse como una señal de presión directa y una advertencia sobre el nivel de interés estratégico que sigue despertando la isla. En ese contexto, la vigilancia aérea se convierte en otro frente del pulso entre Washington y La Habana. La central termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del sistema por una nueva avería, y eso agravó de inmediato los apagones en Cuba. La planta, considerada una de las más importantes del país, quedó fuera de servicio mientras técnicos inspeccionan el alcance del daño y evalúan si puede volver a sincronizar en las próximas 48 horas. Cada vez que la Guiteras falla, el sistema eléctrico nacional pierde una pieza clave y el golpe se siente en varias provincias al mismo tiempo. En medio de una crisis ya severa, la avería confirma que el problema energético no solo depende del combustible, sino también del deterioro acumulado en las plantas de generación. Aunque los especialistas hablan de una posible recuperación rápida si los daños no son graves, la realidad es que el país sigue atrapado en una secuencia de salidas, reparaciones y nuevas interrupciones. Para la población, eso se traduce en más horas sin luz, más incertidumbre y una vida diaria cada vez más condicionada por el sistema eléctrico.